Testigo clave en caso de corrupción de la ONG intentó quitarse la vida. Luis Eduardo López Rosero, el dueño de la empresa Impoamericana. Roger, contratista de los carrotanques de La Guajira, intentó atentar contra su vida. Otro capítulo más en la historia del escándalo de corrupción de los carrotanques de La Guajira se presenta con Luis Eduardo López Rosero, conocido como el Pastuso, quien intentó atentar contra su vida, pero fue atendido a tiempo por su familia. El hombre, dueño de la empresa Impoamericana, Roger, contratista de los carrotanques de La Guajira, alcanzó a ser atendido y pudieron salvarle la vida. El Pastuso ya había manifestado su intención de quitarse la vida en una diligencia de la Fiscalía en la que, incluso, le alcanzó a pedir un arma a un funcionario. Esta situación desesperada se dio luego de que Rosero perdiera su principio de oportunidad, pues alias el Pastuso mintió en su declaración, en la que supuestamente había dicho que contaría toda la verdad a cambio de que sacaran a su esposa y a su hija del proceso, pues ellas aparecen en las empresas. ¿En qué mintió el Pastuso? A pesar de que aseguró que contaría la verdad por defender a su familia, mintió al asegurar que solo tendría 3 empresas Luquetzas, Impoamericana, Roger y Branzas, cuando en realidad tiene 17 compañías con más de 50 contratos en el país. También aseguró que era la primera vez que pagaba un soborno en su vida, pero Olmedo López y Schneider Pinilla dijeron que fueron varios los contratos en la ONG por los que Rosero habría pagado coima para quedarse con ellos. Así las cosas, estaría en riesgo la vida de un hombre, que es considerado como testigo clave para destapar la corrupción con la compra de los carrotanques de La Guajira. Se confirma nuevamente el asesino guerrillero Gustavo Petro está presionando, gente, a uno que participó en el masivo robo de la plata de los carrotanques, que se asesine, que se suicide, o si no, el guerrillero asesino le manda quemar a toda su familia. Hoy esta persona intentó suicidarse. Y recordemos que el de las mañas de suicidio es el asesino guerrillero Gustavo Petro y Gustavo Bolívar. Hoy esta persona se intentó quitar la vida por esa presión de Gustavo Petro y le dijeron que si contaba la verdad, los culpables serían la familia de este personaje que participó en el masivo robo de la plata de los carrotanques que el guerrillero Gustavo Petro se robó. Hay que recordarle al pueblo colombiano, fue el máximo cabecilla Gustavo Petro el que se robó la plata de los carrotanques de La Guajira, donde prometió darle agua al pueblo de La Guajira. Fue el mismo asesino guerrillero quien planeó ese masivo robo. Gente, más de 50.000 millones se robó Gustavo Petro y hoy están presionando a los principales testigos para que no cuenten la verdad. Y así se caiga, gente, un principio de oportunidad. El asesino guerrillero amenazó a este testigo y le dijo que solamente se culpara a él y que él arreglaría todo. Y sí, gente, este personaje declaró ante la fiscalía solamente un poquito y mintió ante la fiscalía para que el principio de oportunidad se cayera y no pudiera obtener beneficio por declarar en contra de Gustavo Petro y de sus aliados criminales. Y ahora está recibiendo presiones, intenta quitarse la vida por orden del asesino guerrillero Gustavo Petro, que es el máximo ladrón de los carrotanques de La Guajira. Escuchen este explosivo audio. Las maletas millonarias y los cheques de la corrupción en la ONG, más 4.000 millones con los supuestos sobornos a congresistas como traquetos. En maletas se repartió la corrupción en la ONG.
Los 4,000 millones en efectivo que llegaron a congresistas. En poder de la Fiscalía están las pruebas con las que se espera imputar cargos a Sneider Pinilla y Olmedo López, exdirectivos de la ONG. Mientras algunos niegan su vinculación con el escándalo de corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, los implicados entregan más pruebas a la Fiscalía. Se conocían chats, audios, declaraciones y ahora fotos, con maletas llenas de efectivo, listas para repartir como dulces en recreo. Se trata de los sobornos que, según los testigos, llegaron a dos congresistas, el senador Iván Nein y el representante Andrés Calle. Las imágenes reveladas por Noticias advierten como Sneider Pinilla, el subdirector de la ONG, envió un emisario al contratista Pastuso que sirvió como intermediario para tramitar los millonarios recursos que salieron de la entidad y destinados a convertirse en sobornos para congresistas. En las fotos llama la atención que una persona revisa el contenido de la maleta y claramente se alcanza a ver que se trata de dinero en efectivo. Las maletas millonarias y los cheques de la corrupción en la ONG, más 4,000 millones con los supuestos sobornos a congresistas. Otro hecho que salta a la luz y que resulta muy particular es que los implicados en este escándalo se tomaron el trabajo de dejar una serie de pistas, de constancias, como un eventual soporte en caso de que algo resultara diferente a sus intereses, como efectivamente ocurrió. Se trata de fotos que muestran lo que otros insisten en negar. Las maletas llevaban de regreso el dinero que fue desembolsado por la ONG al contratista Pastuso Luis Eduardo López y que tenía que devolver a Sneider Pinilla, como se pactó en un acuerdo previo con los exdirectivos de la entidad. Más de 4,000 millones de pesos que, según las declaraciones, se entregarían a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes. Cada una de las maletas contenía al menos 2,000 millones de pesos repartidos y que serían transportados en la ciudad de Bogotá con el temor de ser descubiertos por las autoridades, pues no habría forma de explicar cómo y por qué se transportaba esa cantidad de dinero en efectivo, como si se tratara de un negocio entre narcotraficantes. Los emisarios del subdirector de la ONG se lanzaron a la calle con la gruesa suma de dinero. Contexto: esta es la maleta millonaria. Según Sneider Pinilla, la cargó con $500 millones que le entregó a Sandra Ortiz para Iván Nein. Adicionalmente a las maletas, con los 4,000 millones de pesos, se conocieron las fotos de unos cheques con el monto exacto de los retiros que terminaron metidos en los maletines. Se trata de 3 cheques de gerencia por unos 0,000 millones de pesos cada uno y otro por unos 0,50 millones, que confirman la cantidad de dinero que estaba en los maletines. El negocio se concretó en un centro comercial de la ciudad de Bogotá. Hasta allí llegó el emisario de Sneider Pinilla para recoger las 2 maletas con la cantidad de dinero que, aparentemente y de acuerdo con sus versiones, fue destinada para el pago de los sobornos que salieron de los anticipos para la compra de los 46 carrotanques que tenían como misión llevar agua al departamento de La Guajira. Las maletas millonarias y los cheques de la corrupción en la ONG, más 4,000 millones con los supuestos sobornos a congresistas Sneider Pinilla y Olmedo López, los 12 directivos de la Unidad para la Gestión del Riesgo, están a la espera de una imputación de cargos de la Fiscalía como la primera parte de un proceso de colaboración que esperan concretar con el ente acusador y así convertirse en testigos de este escándalo. Según las pruebas aportadas en los 30 folios que entregó Sneider Pinilla a la Fiscalía, en esta maleta le habría entregado 500 millones a la exalta consejera para las regiones Sandra Ortiz. El otro que estaba pidiendo pista en una eventual negociación es justamente el contratista Luis Eduardo López, que terminó metido en este escándalo,
por prestar sus empresas para tramitar los sobornos. López seguramente también será imputado y en su contra corre la posibilidad de una medida de aseguramiento.